noches a todos. Sean bienvenidos a este lugar. Es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Este discipulado que llevamos cada miércoles, hemos estado hablando acerca de teología propia, que es el estudio de la persona de Dios. Y hemos estado estudiando los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios en su esencia? Y una de las cosas que hemos venido estudiando acerca de Dios es que Dios es un Dios trino. Y precisamente en esta noche quiero hablarles acerca de una de las doctrinas que han sido más y más atacadas durante toda la historia de la cristiandad, y es la doctrina de la Trinidad de Dios. Hay muchos que niegan esta doctrina. Ya vamos a mirar algunas posiciones doctrinales que se tienen con respecto a la idea de la Trinidad. Pero esto ha sido algo controversial, no tanto dentro del círculo cristiano, sino dentro de grupos pseudo cristianos que se han originado no precisamente en la iglesia cristiana, sino que han surgido a través de movimientos en diferentes épocas de la historia de Cristo Jesús. Entonces hoy quiero hablarles acerca de esta doctrina, que es una doctrina fundamental. Ya nosotros en el capítulo 1, en la unidad 1, pudimos mirar lo que es la Trinidad de Dios como una doctrina fundamental del cristianismo. Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo conocemos y sabemos por las Escrituras que la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, sí está el concepto de Trinidad, y vamos a mirar muchos pasajes. Pero entonces hay muchas personas inescrupulosas que han querido atacar esta doctrina y diciendo que pues es de origen pagano, etcétera, etcétera. Pero como vamos a mirar en esta noche, esta doctrina está en la Biblia. Es una doctrina fundamental que ninguno de nosotros como cristianos podemos negar, ¿sí? Vamos a comenzar, primero que todo, definiendo lo que significa la palabra Trinidad. Trinidad. ¿Alguno de ustedes podría definirme qué significa Trinidad exactamente? Bueno, no lo que significa la doctrina, sino la palabra, etimológicamente hablando. Bueno, la palabra Trinidad viene de dos términos del latín. Tres más unitas. Tres de Trinidad, que viene de unitas. Es decir, esta palabra significa tres en uno. Tres en uno. Eso significa la palabra Trinidad, etimológicamente hablando. Y esta es la declaración doctrinal que nosotros tenemos como cristianos evangélicos, que existe un solo Dios. Es uno solo, porque la Biblia es clara. Habla de un solo Dios, existe un solo Dios, pero que se ha revelado a la humanidad en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros decir lo que es la Trinidad? Vamos a mirar tres puntos fundamentales que definen lo que es la Trinidad de Dios, o qué es lo que significa la Trinidad de Dios para nosotros los cristianos. ¿A qué se refiere esta doctrina? ¿Cómo podemos decir lo que es Trinidad? Vamos a hacerlo en base a tres afirmaciones. En base a tres afirmaciones. En primer lugar, hay un solo Dios. Todos los cristianos, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, todos los cristianos, estoy hablando de cristianos, de personas que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, sabemos que Dios es uno solo. La Biblia lo enseña. Dios es uno solo. Nosotros como cristianos somos monoteístas, no politeístas, ni deístas,
como estudiábamos hace unas semanas atrás, somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Eso está muy claro. Entonces, dentro del concepto de Trinidad, en primer lugar está que hay un solo Dios. En segundo lugar, también creemos que el Padre es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas y cada uno de ellos es Dios. Eso lo vamos a ir desarrollando y mirando con la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hay otra afirmación acerca de la Trinidad, y es que los tres son personas diferentes. Los tres son personas diferentes. Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona, Dios Espíritu Santo es una persona. Estamos hablando de tres personas diferentes. Eso está claro. Entonces, cualquier afirmación, escuchen hermanos, cualquier afirmación que vaya en contra de estos tres puntos, como cristianos no la aceptamos porque la Biblia avala estos tres puntos, como lo vamos a ir estudiando. La Biblia sostiene estos tres puntos, pero hay quienes atacan esto que encontramos en la Biblia, y es lo que se conoce como herejías trinitarias. Hay 4 tipos de herejías trinitarias, o 3 o 4 conceptos acerca de la Trinidad que son errados. El primero es el arrianismo. En segundo, el sabelianismo o unitarianismo. En tercer lugar, tenemos la Trinidad complementaria y el triteísmo. Son 4 posturas que hay de toda la historia de la Iglesia en cuanto a la Trinidad, pero son herejías. La primera es el arrianismo, que surgió de Arrio. ¿Sí han escuchado de Arrio? ¿Del arrianismo? Bueno, yo quiero que ustedes presten atención, porque todo esto es importante que usted lo conozca, porque muchas personas en la actualidad siguen las enseñanzas de Arrio sin saber que proviene de Arrio. ¿Y quién fue Arrio? Arrio fue un presbítero del siglo IV después de Cristo, quien pensaba que el verbo de Dios, es decir, Jesucristo, era la primera creación de Dios. Era la primera creación, es decir, que Jesucristo fue creado por Dios y que fue la primera creación de Dios. Es decir, Jesús era un ser creado, y por eso, por esta razón de que Arrio empezó a afirmar esto, de que Jesucristo fue creado, que Jesucristo no es Dios, sino que fue creado, que fue la primera creación de Dios. Y esta doctrina se volvió muy popular en el siglo IV, y de ahí surgió el concilio de Nicea. ¿Han escuchado ese concilio? Que es muy nombrado dentro de la historia del cristianismo. ¿Conocen acerca del concilio de Nicea? Bueno, el concilio de Nicea fue un concilio que se desarrolló en el año 325 después de Cristo para elaborar un credo acerca de la Trinidad que contradiga las doctrinas de Arrio, que no creía que Jesús era Dios. ¿Y qué decía este concilio? Decía precisamente que Dios era uno solo, manifestado en 3 personas diferentes. Ellos establecieron ese concilio de Nicea en el año 325 en contraposición al arrianismo, de que Dios es uno solo, manifestado en 3 personas diferentes, y que Jesús es el verbo de Dios por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y que Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado. Actualmente hay grupos religiosos, por ejemplo, les voy a nombrar, los testigos de Jehová creen esto.
ellos siguen las enseñanzas de Arrio, que fue considerado un hereje en el siglo IV por la iglesia cristiana. Fue considerado un hereje este hombre y totalmente rechazado por el cristianismo, Arrio y sus seguidores. Por eso se levantó el concilio de Nicea atacando las enseñanzas de Arrio, porque Arrio decía que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado, y eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se toman un texto que está en Colosenses donde dice que Él es el primogénito de toda creación, y se cogen de ese pasaje para decir, es que Él fue el primer ser creado. No, esa palabra, el primogénito de toda creación, el primogénito es una palabra en el original griego que significa el preeminente. El preeminente de todo lo creado, es decir, lo más importante, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Pero ahí no está diciendo ese pasaje que Jesucristo fue lo primero que Dios creó en toda la creación, que es lo que interpretan los testigos de Jehová. Ellos tienen una Biblia que la traducción de ellos le han cambiado muchas cosas a la Biblia original. ¿Algunos saben cuál es esta traducción de los testigos de Jehová? La traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? De los testigos de Jehová. Ellos andan con esa traducción y muchos versículos ellos los cambiaron, los tergiversaron, acomodando a las enseñanzas de Arrio. Entonces el arrianismo, ellos no creen en la Trinidad porque ellos no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová es uno de ellos. Esa es una herejía trinitaria, el arrianismo. Entonces, memoricen, cuando hablen de Arrio, Arrio fue un hereje que enseñó de que Jesús no era Dios. Pero vamos poco a poco y ahorita vamos mirando algunos pasajes en donde vamos a mirar que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo sí son Dios. Amén. El sabelianismo o unitarianismo se conoce con esos dos términos. ¿Qué postula el sabelianismo o unitarianismo? Esta sostiene que las tres personas en la Trinidad no son diferentes personas. ¿Qué enseñan estas personas? Que Dios Padre, al mirar al hombre perdido, se hizo hombre. Dios Padre se hizo hombre, muriendo en una cruz, y una vez que murió y resucitó y ascendió a los cielos, Jesucristo vino como Espíritu Santo a la tierra. O sea, ellos no hablan de tres personas diferentes. Ellos dicen que Dios Padre se hizo Dios Jesucristo, ¿sí? Y que una vez que Jesucristo murió y resucitó, Él regresó, el Señor Jesucristo, la misma persona, regresó en el Espíritu Santo. Son los que se conocen como los Jesús solo. ¿Sí se han escuchado? Los unitarios le llaman, los unitarios. Entonces, por eso es que hay por allí, es de sana doctrina, es decir, es trinitaria, dicen. O los unitarismos, o los unitarios, ellos dicen, no, ustedes son trinitarios, no, ustedes no son de Dios. Yo me he encontrado con personas así. Ustedes no son de Dios. ¿Cómo pueden afirmar algo así? Ni yo me atrevo a afirmar de buenas a primeras. Alguno que diga, bueno, yo creo en la Trinidad, pero de esta manera. Yo no voy a enseguida señalarlo, tú eres de Dios y tú no eres de Dios y te vas al infierno. Porque según estas personas, los únicos que se van al cielo son ellos. Y eso es un error. Es un error. Ya se vuelven sectas. Hay muchos grupos que dicen ser iglesias, pero son sectas religiosas
en donde se atribuyen ellos mismos la salvación, y cualquiera que no comparta sus doctrinas son del diablo, se van al infierno, y los miran así como, ¿sí? Ellos se van a un extremo. Entonces, el sabelianismo o unitarianismo enseña eso, que el Padre se hizo el Señor Jesús, y que luego el Señor Jesús, al morir y resucitar, se hizo el Espíritu Santo, y el Señor Jesús mora en nosotros en forma del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos enseñan, lo que las iglesias unitarias enseñan por los Jesusones. Otra herejía trinitaria es la Trinidad complementaria. Esa es otra herejía, otra idea de la Trinidad muy errada. Esta postula o enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son partes de Dios, que los tres forman un Dios, pero cada uno por separado no es Dios completamente, sino entre los tres dan lugar a un solo Dios. ¿Me entienden? O sea, Jesús separado del Padre y del Espíritu Santo no es Dios, es parte de Dios. El Padre separado del Hijo y del Espíritu Santo no es Dios, es parte de Dios. Y que el Espíritu Santo separado del Hijo y del Padre no es Dios, sino parte de Dios. O sea, estamos hablando de Jesús como parte de Dios, del Espíritu Santo como parte de Dios y del Padre como parte de Dios. Los tres forman a Dios. Eso es una idea también equivocada de entender la Trinidad. Y ahora vamos a mirar exactamente lo que significa, según la Biblia, la Trinidad de Dios. Vamos a mirar el triteísmo. Triteísmo. ¿Qué postula el triteísmo? El triteísmo dice de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Tres, deísmo, Dios, son tres dioses. Por eso es que muchos unitarios nos atacan. ¿Es que ustedes creen en tres dioses? ¿Ustedes creen en tres dioses? Pero no es así. Ahora vamos a mirar exactamente, lo que significa la Trinidad de Dios. Mire, estamos hablando acerca de los atributos de Dios, y uno de ellos es que es un Dios trino. Y entender la persona de Dios que no es fácil, porque estamos hablando de un Dios infinito, de un Dios poderoso. Mire, es más, no podemos ni coger ningún ejemplo de la naturaleza para poder explicar la Trinidad de Dios. Algunos han tomado el huevo para explicar que la cáscara, la yema, la clara son tres en uno, pero bueno, eso no es un ejemplo muy exacto, porque ahí estamos hablando que la cáscara es parte del huevo, que la yema es parte del huevo, que la clara es parte del huevo. Es decir, estamos afirmando lo que dice la Trinidad complementaria. Entonces no sería bueno ese ejemplo. O la del agua, ¿no? Que el agua es una sola, pero se ha manifestado en estado sólido, líquido y gaseoso. Tampoco es exacto esa manera de presentar la Trinidad, porque estaríamos apoyando la postura de los unitarios, que afirman de que es un solo Dios, pero que se han presentado en diferentes personas, en diferentes estados. Entonces no es una manera correcta tampoco de presentar la Trinidad. El trébol también es otro ejemplo que toman muchos cristianos para explicar la Trinidad. Tampoco es, porque el trébol, una hojita es parte del trébol, no es el trébol completo. Entonces no es exacto tampoco. Ahí estaríamos apoyando lo que es el triteísmo, la postura triteísta. Entonces no podemos tomar ejemplos así como estos para poder explicar
la Trinidad de Dios porque no vamos a poder dar exactamente la idea de lo que significa la Trinidad. Ahora sí, vamos a hablar de la Trinidad en la Biblia. Aunque la palabra Trinidad, hermanos, como yo les decía hace un momento, no está en la Biblia, sí aparece el concepto de Trinidad. No aparece la Trinidad en la Biblia, como tampoco escuela dominical. O la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Hay muchas palabras que nosotros como cristianos utilizamos que no aparecen en la Biblia, pero sí aparece el concepto. ¿Me van a entender? Entonces, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí su concepto. En el Antiguo Testamento, vamos primero con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra Trinidad se encuentra por implicación, mas no por una declaración directa, al contrario del Nuevo Testamento. Repito, en el Antiguo Testamento el concepto de Trinidad se presenta por implicación, no por una declaración directa. Por eso en Génesis 1.1, vamos a Génesis 1.1 y vamos a ir mirando de que Dios, aunque es uno solo, se ve en un pluralismo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios es la palabra Elohim. ¿Han escuchado esa palabra? Elohim, que es una palabra en plural, no es singular. La palabra Elohim, si usted investiga en el original griego, significa pluralidad. Entonces, cuando estamos hablando de un Dios, aquí en el capítulo 1 del versículo 1, el primer versículo de la Biblia, estamos hablando de un Dios plural. No que sean varios dioses, no. Estamos hablando de un solo Dios, pero de una pluralidad dentro de la persona de Dios. Elohim está en plural, no en singular. Vamos a mirar otro pasaje. Por ejemplo, Génesis 1, 26 y 27. Estamos mirando el concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se da cuenta? Hagamos a nuestra. Por implicación estamos mirando que hay una pluralidad. ¿Cierto? Dios pudo haber dicho eso. Entonces Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero él no dijo así. Él habló en plural, porque la palabra Elohim viene en plural. Estamos hablando de un solo Dios, pero de una pluralidad de personas dentro de la divinidad. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Atacando la Trinidad y la deidad de Cristo. Ellos dicen, no, es que ahí Dios estaba hablando con los ángeles. Estaba diciendo de que Dios estaba haciendo al hombre juntamente con los ángeles. Pero eso es una postura teológica muy, muy errada, muy débil, porque la única criatura de la cual se dice en la Biblia que fue creado a la imagen de Dios somos nosotros. Nosotros no fuimos creados a la imagen de los ángeles, sino de Dios. Somos muy diferentes a los ángeles. Entonces, ¿cómo va a decir a nuestra imagen metiendo a los ángeles si nosotros no fuimos creados a la imagen de los ángeles? Aquí más adelante dice que fuimos creados a imagen de Dios solamente, no de los ángeles. O sea, ahí no está incluyendo a los ángeles. Ahí no está incluyendo a los ángeles. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Esto es importante, hermanos. Ahí van a llegar personas, ahí te van a llegar los testigos de Jehová. Son muy, muy buenas personas. O sea, yo no estoy atacando a la persona.
quiero que entiendan que ellos son muy amados, son muy amables. A mí me caen bien. Los testigos de Jehová son muy amables, muy educados, muy formales, muy disciplinados. Amigos, su disciplina, su constancia. O sea, aquí yo no estoy atacando la persona de ellos, estoy combatiendo sus herejías, sus malas enseñanzas, que es otra cosa. ¿Me entienden? Yo no estoy atacando a ninguna persona, ni estoy juzgando a ninguna persona. Simplemente estoy con la Biblia defendiendo la sana doctrina. Porque es deber de todo cristiano. Y uno más como pastor de defender la sana doctrina. Amén. Entonces aquí estamos mirando ya una pluralidad en esos dos pasajes que hemos podido mirar de manera rápida, y así se presenta. Siempre en el Antiguo Testamento aparece la palabra Elohim, Elohim, Elohim y Elohim, y expresa una pluralidad, una singularidad. En el Nuevo Testamento es mucho más clara la idea de la Trinidad. Recordemos nosotros que la Biblia es progresiva en su iluminación. Cuando comenzamos el estudio de la Biblia en Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación es progresiva. O sea, Dios no se revela en todo su esplendor desde un principio, no, Él va de poquito. Y en toda la Biblia se va revelando la persona de Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Y comienza desde el Génesis, y cuando llega al Apocalipsis, se presenta ya el Jesucristo glorioso, que un día vamos a mirar con su cara como sol, ¿sí? Con luz resplandeciente, con fuego en sus ojos, una espada que sale de su boca, con sus pies y manos taladradas por los clavos, porque esas señales los tiene el Señor. ¿Sabían ustedes que Él tiene un cuerpo como el de nosotros, glorificado allá en el cielo, y que tiene las señales? Literalmente hablando, y no estamos hablando de un lenguaje figurativo, y un día lo vamos a mirar en todo su esplendor. Entonces quiero que entiendan que la revelación en la Biblia es progresiva, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cada vez el Señor va dando más luz, nos va revelando más y más cosas acerca de la persona de Cristo, acerca de su persona, ¿sí? Y cuando ya pasamos del Antiguo Testamento, que miramos habla de Dios, que es Elohim, ¿sí? O el ángel de Jehová, que es una cristofanía o una teofanía. Muchas veces habla del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo. Bueno, eso es otro estudio, pero se presenta de esa manera en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya la revelación es más clara, hay más iluminación, y los apóstoles de Jesucristo, ellos pudieron ya hablar de una manera explícita acerca de la Trinidad de Dios, y presentan a Dios Padre, presentan a Dios Hijo y presentan a Dios Espíritu Santo, ¿sí? Aún en la salvación del hombre, porque la Trinidad de Dios participó en la salvación, o participa en la salvación del hombre. El Padre, dice 1 de Pedro 1, del 1 al 3, el Padre nos eligió para salvación, nos eligió. El Espíritu Santo nos santificó y fuimos rociados con la sangre de Cristo. ¿Ven ahí ustedes la Trinidad? El Padre nos elige, ¿cierto? El Espíritu Santo nos santifica y somos rociados con la sangre de Cristo. Así como pasajes como estos vamos a ir mirando. Amén. Entonces vamos a mirar algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20. Aquí miramos la Trinidad de Dios. Aquí el mismo Señor Jesucristo habló y nombró la Trinidad. No la palabra como tal, pero sí el concepto. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Ahí están las tres personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así hay muchos pasajes. Pasemos a otro pasaje. Ahí está implícita la Trinidad. 2 Corintios 13:14. Esta es la bendición de Pablo a la iglesia de Corinto. Mira cómo fue que Pablo bendijo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si miran la Trinidad ahí, ¿la miran? En la bendición apostólica de Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí está hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a pasar a otro pasaje. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Aquí está hablando de los dones espirituales en la iglesia, en donde tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participan en la edificación de la iglesia por medio de los dones. Mire lo que dice Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero Dios, ahí está el Padre. Estamos mirando, no son términos intercambiables, o sea, no es la misma persona. Hermanos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús iba a ascender a los cielos y le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga otro consolador? Está hablando de otro, no está hablando de la misma persona. Pasemos al otro pasaje. Juan 14 dice: y yo rogaré al Padre. ¿Cómo Jesús le va a rogar a sí mismo si es la misma persona? ¿Cómo Jesús se va a pedir? Es como si voy a pedirme a mí mismo. Si el Padre y el Señor Jesús fueran la misma persona, como enseñan los unitarios, eso no tendría lógica. No tendría lógica. Y yo rogaré al Padre. Él es una persona que le ruega a otra persona. Tú no le vas a rogar a ti mismo. Eso es ilógico. Gramaticalmente hablando, lógicamente hablando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el original griego esto significa otro de la misma clase o de la misma naturaleza. Está hablando de otro, no del mismo. Amados unitarios, no los estoy atacando como personas, sino las enseñanzas heréticas que ellos enseñan. Dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro como Él, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Es más, el Señor Jesús a los fariseos una vez le dijo: el Padre perdonará toda ofensa contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no. Cualquiera que blasfemare en contra del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Entonces estamos hablando de dos personas diferentes. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Sigamos a otro pasaje que encontramos en Romanos. Vamos a mirar por ejemplo, vamos a mirar otro pasaje que encontramos. Me gustaría que viéramos el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo. Esa es una escena que hemos mirado en las películas, ¿cierto? Todos hemos mirado en las películas a Juan el Bautista, ¿cierto? Ahí todo greñudo, así nos presentan en la película con su piel de camello, ¿sí? Comía langostas, miel,
Imagínense. Esa era la dieta de Juan. O sea que Juan debía estar bien light, bien en forma, porque nada de grasa, nada de... Entonces él estaba allí en el río Jordán, ¿cierto? Y ahí en el río Jordán, él bautiza al Señor Jesús. Pero ¿qué pasa en el bautismo de Cristo? Cuando Juan ve venir a Cristo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho a Juan: sobre el que veas a mi espíritu, ese es. Y como Juan era profeta, él miró que el Espíritu de Dios estaba sobre él y pudo identificar que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesús se acerca ahí a Juan y Juan le dice: pero Señor, yo debería ser bautizado por ti, no yo a ti, por favor. Entonces el Señor Jesús le dijo: déjalo así por ahora. Tiene que ser así. Entonces cuando Juan bautiza en agua, el bautismo en agua de Juan era un bautismo para el arrepentimiento, en donde este tipo de bautismo lo hacían era para los gentiles, porque los gentiles para los judíos eran personas impuras. Entonces ellos tenían que lavarse, literalmente hablando, en el río para lavarse de sus impurezas. Entonces a través de ese bautismo en agua ellos se lavaban de sus impurezas. Eso hacían los judíos, pero con los gentiles. Pero este bautismo lo estaban haciendo con israelitas, con judíos también, queriendo decir que no solamente los gentiles necesitaban arrepentirse, sino también los judíos. ¿Sí? Pero los judíos llegaban, después del mensaje de Juan, llegaban y decían: pero ¿qué debemos hacer? Arrepentíos, les decía, arrepentíos y vuélvanse a Dios. Y si la gente se bautizaba y se arrepentía, porque el reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? El reino de los cielos. Entonces Jesús se sumerge en las aguas bautismales y sale, ¿sí? Cumple el rito del bautismo y en ese mismo momento Juan vio que venía sobre Jesús. Estamos hablando de Jesús y algo que venía sobre Jesús, o sea, del Espíritu Santo en forma de paloma. Y en ese momento se escuchó una voz en el cielo. ¿Quién hablaba? El Padre. ¿Quién estaba sobre Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y Jesús que está? ¿Y dónde estaba Jesús? En las aguas con Juan. Estamos hablando de tres personas diferentes, ¿cierto? Quiero que lo entiendan. Ahí está claro, amigos unitarios. Es así. Eso no es para pelear. Mire, la Biblia es clara. No hay peor ciego que no quiera ver. Que no quiera ver. Ahí está Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo que viene sobre Jesús, Jesús era ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Pero antes de comenzar su ministerio, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y ahí tuvo una pelea de 3 ramos con el diablo. Ese diablo atrevido se metió hasta con el mismo Dios encarnado y quiso tentar al mismo Dios y que le adorara a él. Qué atrevido es el diablo. Pero Jesús no cayó. No cayó. Él habló como hombre y dijo: no, solamente hay un solo Dios y solo a él adorar. ¿Sí? Entonces ahí miramos que son 3 personas diferentes. Muy claro. No puede haber duda de esto, hermanos. Mencionemos un poco de la Trinidad ilustrada, lo que yo les decía del agua, del huevo, del trébol. Esto no es la mejor manera, hermanos. Hay que entender algo, miren, para entender la Trinidad. Sabemos que es un solo Dios
Es un solo Dios, pero son al mismo tiempo tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios. Él habla como Dios. El Padre habla como Dios. Jesús es Dios, porque Jesús habló como Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, porque los atributos del Espíritu Santo es de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y en todos los creyentes. En este mismo momento hay muchos cristianos reunidos en muchas partes y el Espíritu Santo está en todas partes. O sea que el Espíritu Santo es Dios, porque solo Dios, como miramos en los atributos de Dios, es omnipresente. Entonces el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios también. Él es Dios. Él se presentó como Dios en el nombre del Padre. Y el Padre es Dios. Esto es importante. Son tres personas diferentes, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Mire, esto es difícil de entender. Esto, yo creo que nuestra mente no puede llegar más allá. Lo que les puedo decir es que en la naturaleza se encuentra el sello de la Trinidad. Por ejemplo, hacemos. La Trinidad se refleja en la naturaleza, en el tiempo, presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro, en el tiempo. Espacio, alto, ancho, largo. Oiga, 3, ¿por qué no fueron 4? ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué son 3? Materia, sólido, líquido y gaseoso, el estado de la materia. El hombre, espíritu, alma y cuerpo, aunque hay unos que creen no en la triunidad del hombre, sino en la dicotomía. Eso vamos a verlo más adelante. La postura de la tricotomía, que es la postura de esta iglesia, y la postura de la dicotomía, que creen que el alma y el espíritu es lo mismo, y que el ser humano está compuesto solamente por 2, no por 3. Pero nosotros creemos que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. O sea, nosotros somos un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios, porque somos espíritu que tiene un alma. ¿Qué es el alma? Somos nosotros mismos, sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. Ese es el alma. Y el cuerpo es el estuche, es donde vivimos. Cuando este cuerpo se deteriora y se acaba y ya no funciona más, ¿qué pasa? Cae al suelo, vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado, al polvo volverás. Eso dijo el Señor, ¿cierto? Pero el alma y el espíritu vuelve a Dios. El espíritu, que es el hálito de vida, el soplo. Pero el alma se va al cielo si murió en Cristo, o va al infierno si no murió en el Señor. El alma somos nosotros, es la persona de nosotros, somos la voluntad, la emoción. Pero ese es el espíritu, es eso que nos hace semejante a Dios, y ese es lo que nos da la vida como tal. Y el cuerpo es el estuche. Los reinos naturales, reino animal, reino vegetal, reino mineral, no hay más reinos. Oiga, en la música, ahí me faltó colocar muchas más. Por ejemplo, en la música, para formar un acorde, los músicos lo sabemos, no sé, bueno, aquí no hay ningún músico, pero bueno, alguno de pronto que se conecte, sepa un poco de música. Para formar un acorde se necesita de 3 notas, no de 2 ni de 1, de 3. Cuando suenan al tiempo, esas 3 notas se forma un acorde con 3, no con 2 ni con 1. Si es con 2, es otra cosa, o con 1 es una nota musical, pero no es un acorde musical. El acorde, que es la combinación de 3 sonidos armónicos, ¿cierto? Se forman con 3 notas, no con 2 ni con 1. Miramos plasmada la Trinidad de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos atributos que Dios nos ha comunicado a nosotros, como ya miramos. Somos semejantes a Dios. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. Por eso los animales no adoran a Dios. Usted nunca ve un grupo de perros adorando una deidad. En el ser humano
Siempre ha existido desde el principio esa conciencia de que hay un Dios. Y por eso el ser humano, a través de las religiones, se ha inventado varios caminos para llegar a Dios. Pero el Señor dice, hay un solo camino para llegar a Dios, y es mi Hijo. Por eso Él vino a morir. Por eso dice, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Está hablando del Padre, que envió a su Hijo. Esa es otra persona. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los hombres desde el comienzo de la humanidad han tratado de llegar a Dios a través de muchos medios, de los sacrificios, de las buenas obras. Tratan de buscar a Dios y de agradar a Dios y de llegar al cielo, pero no han podido, porque entre Dios y el hombre hay una barrera que se llama pecado. Y esa barrera solamente se rompe cuando el hombre se arrepiente y reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y se vuelve Jesús el camino al Padre. Por eso digo en Juan 14:6, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para terminar, queda muy claro que estamos hablando de un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas diferentes: el Dios Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así como nosotros somos un espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, Dios es un Dios trino. Es un Dios triunitario, tres en uno solo. Mire, otro ejemplo, ahora sí termino con esto: la familia. ¿Cómo está conformada la familia? Díganme ustedes, ahí está la Trinidad también. El papá, la mamá y los hijos. ¿Ah? La Trinidad está en toda la creación, hermano. En la creación está la Trinidad plasmada, es un sello. Y lo que dijo, aún en la salvación, Pedro, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, hablando de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los tres hicieron parte del plan redentor del ser humano. Los tres participaron. El Padre eligió, el Espíritu Santo santificó a los elegidos y Jesucristo los salvó, rociándolo con su sangre. Muy claro, no podemos decirlo, hermanos. De todas maneras, esto hay mucho más que estudiar. Yo les voy a enviar un documento Word al grupo de la iglesia para que ustedes estudien y profundicen más. Amén. Vamos a orar.